Vamos a continuar con el tema de acentuación, en esta oportunidad la tercera parte. Aquí vamos a hablar de acento diacrítico en palabras interrogativas. Acento diacrítico en palabras interrogativas. Las palabras qué, por qué separado, por qué junto, cuál, cuánto, cuándo, cómo, dónde, a dónde y quién. Estas tres últimas pueden aparecer en plural. Cuando están en oraciones interrogativas directas o indirectas y exclamativas, siempre llevan acento diacrítico. ¿Acento diacrítico en qué? Cuando está como pronombre interrogativo en pregunta directa, siempre va antes del verbo. Por ejemplo, ¿qué buscan? Que lleva acento diacrítico cuando está como pronombre interrogativo en pregunta indirecta. En este caso no aparecen los signos de interrogación. Por ejemplo, quiero saber qué sucedió. También que lleva acento diacrítico cuando está en frases exclamativas. Por ejemplo, qué hermosa tarde. Que lleva acento diacrítico cuando está como adjetivo interrogativo. En este caso va delante del sustantivo. Por ejemplo, ¿qué libro prefieres? ¿Qué no lleva acento diacrítico? Cuando está como pronombre relativo. En este caso aparecen oraciones adjetivas. Por ejemplo, el muchacho que entró al curso es mi vecino. ¿Qué no lleva acento diacrítico cuando está como una conjunción en oraciones sustantivas? Por ejemplo, no quiere que andes por ahí. ¿Qué no lleva acento diacrítico cuando está como una conjunción en oraciones comparativas? Por ejemplo, Juan es más alto que José. ¿Qué con preposición? En pregunta directa, antepuesto al verbo. Por ejemplo, ¿por qué haces eso? ¿A qué vino? ¿Con qué haces ese tejido? ¿Qué lleva acento diacrítico cuando está como un pronombre interrogativo en pregunta indirecta? Quiero saber por qué lo has hecho. Esto. También cuando está en pregunta indirecta. Por ejemplo, dime para qué vino. ¿Por qué no lleva acento diacrítico cuando está como preposición más pronombre relativo? En este caso siempre es posible intercalar un artículo determinado. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que te fuiste? ¿Por qué no lleva acento diacrítico cuando está como una conjunción subordinante? Que aparece cuando el verbo antecedente rige la preposición por. Por ejemplo, se decidió porque viniera Pepe. Acento diacrítico en por qué. Cuando está en calidad de sustantivo común y se lo reconoce porque va acompañado a un artículo. Por ejemplo, quiero saber el por qué. ¿Por qué no lleva acento diacrítico? Cuando está como una conjunción de causa. Por ejemplo, vino porque la llamé. Acento diacrítico en cuál. Cuando está como un pronombre interrogativo en pregunta directa. Va antepuesto al verbo, con o sin preposición. Por ejemplo, ¿cuál es el mío? ¿De cuáles me hablas? Pronombre interrogativo en pregunta indirecta, con o sin preposición. No sé cuál es tu trabajo. No dijo con cuáles vendrá. ¿Cuál? Lleva acento diacrítico también cuando está como adjetivo interrogativo. En este caso, antepuesto al sustantivo, con o sin preposición. Por ejemplo, ¿cuáles módulos has terminado? ¿De cuál capítulo hablas? ¿Cuál no lleva acento diacrítico? Cuando está como un pronombre relativo, en oraciones
subordinadas adjetivas. Generalmente va acompañado de un artículo, el, la, los, las. Puede estar con o sin preposición. Por ejemplo, llegaron a la casa, la cual estaba vacía. Esa es su opinión, con la cual no estoy muy de acuerdo. Acento diacrítico en cuanto, cuanta, cuantos, cuantas. Cuando está como pronombre interrogativo en pregunta directa. Ahí va antepuesto al verbo. Por ejemplo, ¿cuánto hay aquí? Lleva acento diacrítico cuando está como pronombre interrogativo en pregunta indirecta. Por ejemplo, dígame cuánto vale. ¿Cuánto lleva acento diacrítico cuando está como un pronombre exclamativo? Por ejemplo, ¿cuánto aumentó? También cuando está como un adjetivo interrogativo. En este caso va antepuesto al sustantivo. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos dieron el examen hoy? ¿Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas no lleva acento diacrítico cuando está como adverbio? En oraciones subordinadas, con el valor de tanto y tan, o acompañando con más, menos, mayor y menor. Por ejemplo, te daré cuanto tengo. Cuanto mayor energía positiva, más se puede avanzar. También no va a llevar acento diacrítico cuando está como un pronombre relativo, con el valor de todos los que, todas las que. Por ejemplo, cuantos le oían, le admiraban. Acento diacrítico en cuando. En este caso, cuando está como pronombre interrogativo en pregunta directa. Ahí va antepuesto al verbo. Por ejemplo, ¿cuándo regresarás? ¿Cuándo lleva acento diacrítico cuando está como un pronombre interrogativo en pregunta indirecta? Por ejemplo, confirme cuándo llegarán. ¿Cuándo lleva acento diacrítico cuando está como en una oración, ¿no es verdad?, como un pronombre exclamativo. Por ejemplo, ¿cuándo vas a trabajar? ¿Cuándo no lleva acento diacrítico? Cuando está como una conjunción, en oraciones adverbiales de tiempo, con el sentido en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que. Por ejemplo, ven a buscarme cuando den las 10. Acento diacrítico en cómo. Cuando está como un pronombre interrogativo en pregunta directa, antepuesto al verbo ¿cómo te va? Pronombre interrogativo en pregunta indirecta, no sé cómo hacerlo. Como pronombre exclamativo, por ejemplo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo no lleva acento diacrítico? Cuando es una conjunción en oraciones subordinadas de modo. Por ejemplo, no le gusta la forma como trabaja. O también no lleva acento diacrítico cuando es verbo. Por ejemplo, cada día que como, engordo más. Acento diacrítico en dónde. Cuando está como pronombre interrogativo en pregunta directa. Aquí va antepuesto al verbo. Por ejemplo, ¿dónde lo encontraste? ¿Dónde lleva acento diacrítico cuando está como pronombre interrogativo en pregunta indirecta? Por ejemplo, preguntó desde dónde podía disparar. ¿Dónde también lleva acento diacrítico cuando está como pronombre exclamativo? Por ejemplo, miren dónde lo puso. ¿Dónde no lleva acento diacrítico? Cuando está como adverbio de lugar en oraciones subordinadas de lugar. Puede ir con o sin preposición, pero siempre con el sentido en que, en la que, en el lugar donde, etc. Por ejemplo, la plaza donde hay árboles altos y frondosos es antigua. La tierra por donde estuviste es caliente. Acento diacrítico en ¿a dónde? Si está como pregunta con el valor ¿a qué lugar?, forma una sola palabra. Por ejemplo, ¿a dónde vas tan deprisa? ¿A dónde no lleva acento diacrítico? Cuando se expresa el antecedente y se escribe junto formando una sola palabra.
Por ejemplo, en el lugar a donde nos dirigimos. En cambio, si el antecedente no se expresa, se escribe separado. Por ejemplo, iré a donde tú quieras. Acento diacrítico en quién y quiénes. Cuando está como pronombre interrogativo en pregunta directa, se refiere a personas o cosas personificadas y van antepuesto al verbo. Puede ir con o sin preposición. Por ejemplo, ¿quién ha llamado antes? ¿Para quién has comprado este bolso? También cuando está como pronombre interrogativo en pregunta indirecta. Por ejemplo, preguntó quién llamó. Dime con quién andas. También cuando está como pronombre exclamativo. Por ejemplo, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Quién, quiénes? No lleva acento diacrítico cuando está como pronombre relativo. Aparece en oraciones subordinadas adjetivas. Se lo reconoce porque puede sustituirse por el cual, los cuales, las cuales. Por ejemplo, la persona en quien piensa no es confiable. Bien, hemos concluido por hoy. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.